Bueno, vamos a empezar dándole gracias a Dios. Hoy es un día lindísimo. Bueno, vamos a ver. Señor, muchísimas gracias por este día. Como bien dice Edgar, es un día donde tú preparaste todo en esta noche para nosotros. Queremos agradecerte por este espacio, por el tiempo también. Te pedimos, Dios, que bendigas todo lo que vas a hablar a nuestro corazón en esta noche, y te pedimos para que cuando salgamos de acá, salgamos con sueños, con anhelos y con el deseo principalmente de ser más como tú, Dios. Te agradecemos por esta oportunidad y te pedimos que bendigas la noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Normalmente, como veo caras que no había visto, siempre dedicamos unos minutos para hacer preguntas. Pueden preguntar lo que quieran. Dios sabe cuál respuesta puedo contestar, y no siempre utilizamos la Biblia como base para contestar todo lo que hay en ella. Así que podemos dedicar unos minutos. Como empezamos un poquito tarde, dedicamos unos 15 minutos a preguntas y luego entramos con el mensaje de una vez que teníamos preparado. Aquí hay un micrófono, creo que anda por ahí. Ok, allá está. Así que si alguien tiene alguna duda o consulta, ahí está. Perdón, se me olvidó el nombre. Kirsten. ¿Ah? No. Kirsten. Kiki, es verdad, Kiki. Kiki, sí. De confianza, estamos entre amigos. Confianza. Es que el otro día estaba leyendo Timoteo. Ajá. Y hay una parte que me llamó la atención, porque yo considero que la Biblia se escribió en una época que es muy diferente a la que tenemos ahora. Pero quería saber cómo puedo interpretar lo que leí en esta época. Okay. Y es referente a la mujer. Okay. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva. ¿Y cuál es la consulta? Para no ampliarme más de lo que se ve. Básicamente porque tenemos que estar en silencio y porque, en sujeción. Ok. Vamos a ver. Sí, en esta época es una pregunta complicada por el momento de nuestra sociedad. No quiere decir que la mujer no pueda enseñar, porque hay otro pasaje que dice que la mujer debe enseñar a otras mujeres para ser castas, respetuosas, buenas madres, buenas esposas. O sea que sí se puede, ¿verdad? Antes de contestar, la Biblia siempre se contesta a sí misma. Yo no puedo tomar un versículo de la Biblia, sacarlo de la Biblia, sacarlo del contexto bíblico para tomarme de ahí y empezar a enrumbarme hacia un error doctrinal, para que nosotros, todos nosotros los que leemos una Biblia, no tengamos ese riesgo. Tenemos que ver la Biblia de tapa a tapa como si fuera un círculo perfecto. Empieza así, gira, da 360 grados y llega al punto donde inició. Por eso no podemos ver la Biblia de una forma aislada. Entonces, con este tipo de preguntas o con cualquiera, tengo que empezar a ir a la Biblia y escudriñar. Por eso Pablo decía que tenemos que escudriñar las Escrituras para no ser engañados, para no ser tentados tampoco. Otra cosa que les iba a decir es que Satanás se sabe la Biblia de memoria. Él es muy hábil y él es el padre de la mentira, es el engañador por excelencia, es el padre de la mentira. O sea, imagínense, debajo de él están todos los mentirosos, pero él está arriba y él siempre va a tratar de engañarnos a través de sus tretas, sus estrategias para sacar de contexto un pasaje y que el hombre se pierda de algo que se llama la voluntad de Dios, que es de la cual vamos a hablar hoy. ¿Por qué decía que estuviera en silencio? Bueno, porque la mujer, digamos,
puede ser tentada, dice Dios, igual como fue tentada Eva, a través de los sentimientos. Las mujeres, por naturaleza, igual que los hombres, todos tenemos una naturaleza, hombres y mujeres, dice la Biblia que la tentación es que así como Eva fue tentada a través de sus pasiones, que no se exponga a eso. Por eso Pablo le decía a Timoteo de paso estaba recibiendo la estafeta para poder convertirse en un líder. Era un líder además muy joven. Pablo ya era un anciano cuando escribió primera y segunda de Timoteo. Y en ese momento Pablo le está diciendo todas las cosas que desde su perspectiva Pablo dice, ten cuidado con esto. O sea, además de eso, le dio consejos de todo tipo. Le dio consejos que servían incluso para su propia naturaleza como joven que era. Le dice, cuidado con las pasiones juveniles, tienes que buscar hombres idóneos para enseñar, apóyate en esto, etc. Y cuando lean la segunda carta de Timoteo lo van a ver. Entonces, no está Pablo concentrado solamente en un punto. Ese era un punto importante. Y ahora me voy aquí al presente. ¿Qué quiere decir todo esto? Según Dios, según la Biblia, una mujer puede ocupar un puesto de liderazgo en una iglesia. Sin embargo, Dios no dice que ocupe un puesto de liderazgo al frente como si fuera una pastora. Ahora, ¿por qué Dios lo advierte? No sé. Pero hay iglesias donde hay pastoras. Claro, y hoy también hay iglesias donde hay apóstoles y profetas. Y está equivocado. Hemos llegado a un punto de, digámoslo así, de tergiversar la palabra de Dios al punto donde ya incluso el mundo cristiano se ha ido desviando de la verdad precisamente por lo que dijimos antes. Se tomaron de un pasaje y se fueron por ahí hacia algo que no es la voluntad de Dios. Conozco mujeres que tienen capacidad de liderazgo enorme en las iglesias y ya le dije, pueden enseñar a mujeres, a esposas, a mujeres que van a ser madres, que van a ser esposas, que van a ser líderes también de una iglesia, pero Dios sí lo advierte, no lo hagan. Hay también un detalle importantísimo y es que cada vez que una mujer se para al frente para enseñar como una pastora, normalmente, yo no conozco muchos casos porque yo no vengo de un fondo evangélico ni cristiano. Yo antes de conocer a Cristo no sabía nada de iglesias, luego lo fui descubriendo, pero conforme fui avanzando vi casos de mujeres que teniendo un liderazgo en una iglesia como pastora, descuidó su hogar, descuidó el ministerio más importante que Dios le quería dar, que era la crianza de sus hijos, su hogar, etc. Con esto no quiero decir que una mujer no va a poder ser profesional, ni va a poder trabajar, ni va a poder hacer un negocio, no va a poder emprender, etc. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso lo puede hacer perfectamente. Pero hay que tener mucho cuidado porque ese liderazgo al frente de la iglesia va a anular a su esposo o a su matrimonio. He visto casos de matrimonios despedazados por eso. Entonces, por eso te decía, ¿por qué Dios lo dice? Bueno, hay que tomarnos de todos los ejemplos en la vida práctica para entender por qué Dios no lo recomienda. ¿Que se puede hacer? Sí, hay muchos que lo hacen. Les puede ir bien, les puede ir mal, o puede ser un desastre con los años, también. Pero por eso Pablo le está diciendo a Timoteo ese tipo de instrucción. Le dice, ya que vas a ser líder, procura no ir por ahí. Sí, es un tema, digamos que controversial en esta época y se puede prestar también para muchos malos entendidos. Bueno. Al respecto de esa pregunta, Edgar, Feli me estaba preguntando, ¿verdad? Que él me dice que él podría pensar, ¿verdad? Tratando de entender por qué Dios hace esa recomendación, ¿verdad? Que
igual me gustaría preguntarle a Dios eso, Sí, claro. ¿verdad? Pero Peri me decía que si no será, me decía que de alguna manera Dios previene a la mujer de que no trate de ser el líder espiritual de su casa o de su marido, y que al ponerse como líder espiritual en la iglesia podría caer en la trampa de buscar el liderazgo espiritual de su marido, que si no será que Dios podría estar pensando en algo así, Ok. por el Sí, peligro que eso podría representar para ella. sí, pero digamos, a nivel de hogar, un esposo necesita una mujer, una esposa entregada, que sea espiritual, que pueda ser la ayuda idónea que Dios planeó. No una esposa que no tenga, o sea, para mí el ideal es una esposa que maneje la Biblia, más que la Biblia son los principios, porque se va a convertir en una mamá sabia a la hora de tomar decisiones y sabiamente puede construir junto con su esposo un hogar perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Y lo digo por mí y lo digo por algunos que conozco. Nosotros no tenemos en ocasiones y para ciertas circunstancias ese feeling de algunas cosas que nos pasan alrededor, no las vemos. Cuando llegamos a casa, dice la esposa, ¿no te diste cuenta de esto, esto y esto? Ni idea, porque nosotros estamos con la cabeza en otra cosa. Somos hombres, no necesariamente somos tan perceptivos, no tenemos tantos sensores. ¿Han visto esos vehículos que usted va a parquear y todo le suena? Pi, 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 ¿verdad? Por todo lado. Las mujeres tienen 1000 sensores, los hombres tienen unos 100. Entonces, una mujer sabia, espiritual, además respetuosa, amorosa, dedicada a sus hijos, etcétera, que está tratando de salvaguardar esa estructura del hogar, que además no es solo responsabilidad del hombre, sino también de la mujer, ella puede convertirse en esa ayuda idónea, perfecta, sabia, para decirle a su esposo, mira, me parece esto y esto y esto. El hombre lo piensa, lo medita, oran juntos y deciden. ¿Ok? Váyanse a, vamos a ver, Tito 2.1. Tito 2.1. Pablo le escribe esta carta a Tito. Y si ven en el 1.1, empieza a decir, dice Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Y al final dice, a Tito, dice, o sea, la carta es a Tito. Dice, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y todo lo que sigue habla de los requisitos de los ancianos y obispos. Pero luego habla de la sana doctrina. Vamos a ver qué dice. 2.1. Sí, por favor. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok, no hay una sana doctrina, por eso es sana, que no provenga de la Biblia. Si usted me dice a mí que detrás de la doctrina hay ideas humanas, conceptos humanos, cosas hechas por los hombres, la Biblia, aunque fue escrita por hombres, según Pedro, dice que fue un libro escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. No existe esa falta de unidad que les digo del círculo perfecto donde se conecta, todo se interconecta. Si ustedes arrancan el estudio de la Biblia de manera formal y pasan cierta cantidad de años, cuando ustedes vuelvan a ver para atrás, ustedes van a ver como si fuera un, no sé si han visto estas, me estaba pensando en algo pero es muy específico, como un cerebro, todas las neuronas interconectadas unas con otras, no hay error. El día que una neurona se conecte, un cable, un puntito con el que no es, ya hay un problema.
La Biblia es igual, todo está interconectada. Una vez tuve la oportunidad de ver un gráfico que era como una línea así, y aquí estaba el Antiguo Testamento y aquí estaba el Nuevo Testamento, y había una cantidad de flechas de conexión, unas de un color y otras de otro, donde se relacionaba el Antiguo Testamento con el Nuevo. Es impresionante la cantidad de relaciones que hay de un libro con otro libro, y algo que dijo Pedro y otra cosa que dijo David y otra que dijo el profeta Isaías. Todo se interconecta. Claro, cuando no se conoce la palabra de Dios, entonces hay muchísimas dudas, muchísimos vacíos. Pero con los años, cuando usted asume una posición de responsabilidad formal delante de Dios y usted dice: yo quiero estudiar, de verdad, Dios, enséñame. Dios no tiene ningún problema en arrancar el proyecto. Entonces, a eso se refiere la sana doctrina, que no se salga de la palabra de Dios. Ajá. Y ahora sí, ¿qué dice? Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Ajá. En el amor, en la paciencia. O sea, cuando habla de ancianos, no está hablando de hombres con pelo blanco que andan con un bastón. Pueden ser, me decía Rudy, nos estaba contando ahora en el café, que dice que conoció una persona en Colombia, ahora con el viaje de él. Y esta señora lo escucha hablar, le dice: usted es el que le enseña la Biblia a fulano. Sí. Y dice que le dijo 3 cositas y le dice a la señora: ¿lo puedo grabar? Dice: hey, si quiere. Entonces dice: es que usted está muy joven. De paso, Rudy tiene la edad mía. Sí, solo para aclarar, ¿verdad? No es que tiene 23. O sea, estamos igualitos. Entonces, dice: usted está muy joven, pero él y yo, según Dios, no según nadie, porque si no, no estuviéramos donde estamos, somos considerados ancianos. Y al ser ancianos, no es como decir: wow, soy un anciano, qué bueno, ¿me pueden dar el carnet? No, es una gran responsabilidad. Es un peso que, así, porque delante de Dios nos van a pedir cuentas por cada cosa, por cada decisión. El tribunal de Cristo, cuando digan: Edgar y Rudy, pasen al frente, se nos van ¿han visto las caricaturas de estas que le pegan las rodillas así una con otra? Porque a partir de cierto momento en adelante, dice Dios: vamos a ver qué hicieron y cómo lo hicieron con la responsabilidad que les di. Y ahí sí, delante de Dios, nadie va a poder titubear, nadie va a poder decir algo que no es, y Dios va a pedir cuentas. Por eso dice: hay que ser sobrios, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y créanme que Dios, a través del tiempo y de los años, empieza a hacer entender al creyente qué significa ser sobrio, qué significa ser serio, prudente, en amor y en paciencia. Cuando una persona, no sé, que ya le has dicho 10 veces el mismo consejo y te vuelve a decir: ¿y qué tengo que hacer con esto? Y viene la número 11. Pues usted no tiene derecho a hacer así, porque ya pecó. No, la 11 vuelve con buena actitud y repite el consejo con todo el amor posible que dice aquí. Ese tipo de cosas. Bueno, no solo eso, sino que además en otro pasaje dice que los ancianos también tienen que ser un hogar en donde sus hijos estén en sujeción, dice. Además, su esposa tiene que estar contenta, feliz. Ya solo ese reto, ¿verdad?, es grande. ¿Por qué? Porque es día tras día, es una vida, no es algo de un momento. Dice acá entonces, ahora sí llegué donde quería, el 3, ¿qué dice, María? Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ok, quedémonos ahí un momentito. Otra vez, no está hablando de viejitas. Una muchacha joven puede ser anciana. Y dice que tiene que ser reverente en su porte. Ustedes, en su papel de mujeres, wow, qué montón de mujeres hay hoy.
sea, hay como un 20% de hombres. Está bien. Qué buen ejemplo. Vamos a mandar una foto, ahora nos tomamos un selfie y vamos a decir en el grupo, ¿qué pasó con los hombres? Ok, dice, entonces una anciana, igual que lo que dije antes, no necesariamente es una mujer viejita, ¿verdad? Dice que sean reverentes en su porte. Dios, créanme, les va a hacer saber a ustedes qué significa ser reverente en su porte. Yo eso no lo podría explicar, pero hay alguien que sí lo puede explicar perfecto cuando ustedes lean la Biblia y se relacionen con Dios y se llama el Espíritu Santo. Ese les va a revelar toda la verdad y ese les va a hacer saber todos los detalles de qué implica ser reverente en su porte. Dice, no calumniadoras. ¿Ok? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué a los hombres le dice una cosa y a las mujeres les dice otra? Les está diciendo los puntos débiles de la naturaleza humana pecaminosa de cada quien. Dice, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Usted se imagina lo que implica ser un maestro del bien? Todos los días. Bueno, creo que, Cari, ¿cuántas discípulas tiene usted? 12 responsabilidades en donde Cari tiene que ser maestra del bien 12 veces, 365 días al año. Bueno, mejor ni saquemos las horas. O sea, porque no es un proyecto del ratito en que está ahí sentada enfrente del Zoom. Tiene que ver con la vida. ¿Por qué? Porque las personas que Dios delega a cargo de nosotros van a absorber el ADN, la obediencia en nuestra relación con Dios. Y eso tiene que ver también con el tiempo cuando no nos están viendo. Porque cuando nos vean, van a poder captar toda nuestra obediencia a solas. Por eso es siempre. Maestras del bien, dice, ahora sí, Mari, el 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Wow. O sea, si eso no se cumple, la palabra de Dios es blasfemada. Yo no sé, pero yo no quiero ser o estar ni un minuto de mi vida en esa posición de ser un facilitador para que la palabra de Dios se blasfeme. Entonces tenemos que concentrar nuestro esfuerzo no en que ustedes estén tratando de hacer, no es eso. Dice la Biblia que Dios le dijo a Josué, vamos a ir a Josué 1. Josué 1, leamos desde el principio, bueno, desde el principio no, desde 1:6. No, perdón, dice, sí, el 7 mejor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quién no quiere tener un buen hogar, una buena familia, buenos hijos? ¿Saben que la primera persona que es avergonzada por hijos desobedientes es la mamá, no el papá? Porque el papá está trabajando, está en sus cosas, pero la mamá encargada de la crianza es quien va a ser avergonzada. ¿O me va a decir usted que cuando le dicen a usted su hijo es así, así? Bueno, yo veo la carita de mi mamá, siendo yo tan joven, tengo 47, por si acaso, siendo yo ya de 47, yo veo la carita de mi mamá, y ya es una señora grande, cómo se le infla su pecho cuando alguien le dice algo mío. Imagínense, a estas alturas del partido. Ahora imagínese usted cuando le llega un reporte de su hijo de 7 años.
de la escuela, que es educado, que siempre saluda, que siempre esto, lo otro, y usted se llena de orgullo por eso. Por eso les decía que ese esfuerzo y esa valentía, dice aquí, bueno, según lo que aquí dice, solamente esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. Está aquí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Y oiga el que dice el 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De paso les voy a decir otra cosa. Yo no he visto personas súper exitosas en la vida. Cuando digo exitosas no me refiero a que ganan mucho dinero, me refiero a un éxito integral en todas las áreas de su vida, en donde tengan éxito y su familia o su hogar sea un desastre. Normalmente cuando el hogar, ese lugar maravilloso que Dios nos dio a cada uno de nosotros, llamado hogar o familia, es un caos, todo es un caos. Pero cuando ahí hay éxito, todo lo demás cuenta. Yo siempre cuento una anécdota de unas personas que venían a hacer un negocio con nosotros y una vez hicieron un viaje. Y yo pensé que venían a ver cosas de negocios. Y lo único que nos dijeron a este amigo y a mí fue, queremos cenar con sus familias. Y nos llevaron a cenar y observaron todos los detalles. Hasta el día de hoy, a este muchacho que tiene que viajar durante mucho tiempo, uno de los señores le dijo, está bien, viaja, pero eso sí, no sacrifiques a tu familia. No quiero que estés tanto tiempo fuera de Costa Rica. Y si vas a irte por mucho tiempo, prefiero que te los lleves. Porque los hombres de valor y de valores saben lo que implica un hogar. Es el eje central de la vida de una persona. Un mal hogar produce una muy mala vida, llena de problemas, llena de malas decisiones, de inseguridades, de temores. Un hogar en donde el amor y la seguridad se palpan en todos los aspectos, produce hijos seguros, hijos amados, hijos que no se van a dejar amedrentar por nada ni por nadie. ¿Okay? Por eso es tan importante no desconcentrarse del rol de cada uno. No sé si contesté. ¿Sí? Bueno, son las 8:15. Si quieren, no sé si hay alguna duda más, si es del tema, mejor, si no, vamos a entrar. Bueno, hoy voy a terminar un tema que para mí es importantísimo. Levante la mano si alguien viene por primera vez. Ok, uno. ¿Quién más? Solo para saber. No. Es que usted se rascó y ya yo pensé que estaba diciendo que era. Está bien. Ok. Bueno, vamos a hablar de la voluntad de Dios. A través de este estudio, recuerden que estamos viendo el libro de Juan. Y el libro de Juan es un proyecto que va a durar no sé cuánto, por lo menos en mis manos, ya no sé si va a durar todo el 2023. Perdón, el 2022. Yo ya me adelanté un año. 2022. Pero no importa, ya vamos por el capítulo 7, estamos en 7:9 y venimos hablando de la oportunidad de crecer. Este libro de Juan tiene un propósito y es que nuestra fe crezca. La fe es como un globo que se va llenando de aire. Y este globo, cuando yo llegué a la vida cristiana, me entregaron el globo todo desinflado. Y a través del crecimiento fue como si Dios empezara a soplar en ese globo y se fue inflando, ¿verdad? En ocasiones el globo se desinfla. Constanza, ¿qué pasa? En ocasiones se desinfla, en ocasiones se tapan los huequitos y Dios vuelve a permitir que el globo crezca. Así es la fe. Es el don más valioso de la vida. No es simplemente la fe en el sentido de creer en cosas
que no entiendo. Hoy se habla de fe. Tengo fe que no va a llover, tengo fe que me van a dar ese trabajo, tengo fe de que me van a aprobar el préstamo para tal cosa, tengo fe, dice la gente, pero eso no es fe. La fe viene de la Biblia. La fe se alimenta a través de lo que Dios dijo. La fe, o ese globo de la fe, se va llenando de aire y va creciendo conforme Dios va hablando a nuestro corazón. Esa fe de la que el mundo habla es una expectativa, es una esperanza, pero no es fe. Si yo abro la Biblia y aquí dice que me va a dar Dios el trabajo y cierro la Biblia, de seguro me lo van a dar porque Dios ya lo dijo. Ahora, no necesariamente Dios dice que me van a dar el trabajo, pero sí dice, acabamos de leer, que todo te saldrá bien, dice. Pero dice cuáles son los requisitos para que me vaya bien. El Evangelio de Juan es una obra literaria que se escribió en el cielo, en la eternidad pasada. Dios la diseñó, la puso en manos de Juan, y Juan simplemente siguió instrucciones del Espíritu Santo escribiéndola. Y fue escrita para podernos decir a nosotros cuáles eran aquellos elementos importantes para que mi fe fuera cada vez más y más grande y más fuerte. Hay otros libros, vamos a ir relacionándonos poco a poco con el libro de Apocalipsis por lo que sigue en el estudio de Juan, pero así como el libro de Apocalipsis, también podríamos hablar que la mayoría de gente, y me voy a centrar en este punto solo para hacerles ver cómo tenemos perspectivas distintas de las cosas. El libro de Apocalipsis normalmente se relaciona con caos, con pruebas, con dificultades a nivel mundial, con, no sé, con plagas, con terremotos, pero en realidad el libro de Apocalipsis intenta revelarme a Cristo. Desde que el libro, o más bien desde que la Biblia en Génesis arranca, empieza un telón. Es como si fuera un teatro. Y poco a poco el telón del teatro se va corriendo poquito a poco. Dios va revelando y va mostrando cosas. Y cada vez vamos, los que estamos sentados así enfrente del teatro, vamos viendo cómo el frente del teatro se va revelando. Y cuando ya llega al final, por eso el libro de Apocalipsis en realidad en inglés se llama Revelaciones. Llega Apocalipsis y ya se abrió todo el telón. ¿Y quién creen ustedes que se trató de revelar desde el principio? Cristo, Dios hecho hombre. Así que el libro de Juan tiene una importancia enorme en la Biblia porque es el libro que habla del Dios hecho hombre, Dios que vino al mundo en forma de hombre. Vamos a avanzar entonces en el hecho de que Jesús es Dios y vamos a avanzar de lo que dijimos hace 2 semanas y vamos a leer Juan 7:9. Otra cosa es que cuando mi fe se va fortaleciendo, mi confianza en Dios se va afianzando cada vez más. Es como si el creyente echa raíces y sus raíces ya no son esas raíces de aquella planta débil, ya empiezan a engrosar, se empiezan a meter en la tierra, se van extendiendo hacia los lados, de manera que el creyente se puede convertir en un roble espiritual. Ok, vamos a leer Juan 7:9 hasta el 10. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ok, dice, y habiéndoles dicho esto, ¿con quién estaba hablando Jesús? Con sus hermanos. Y Jesús dice que se va en secreto a esta fiesta. Hay diferentes fiestas. Hoy me había traído aquí esto lo puedo, no, ¿verdad? Okay. Bueno, me traje este folleto que no se los puedo enseñar, que se llama Las fiestas de la Biblia. La Biblia se enfoca en 7 fiestas. Hay una fiesta, ya habíamos hablado, la fiesta de la Pascua. Hay una fiesta que más adelante vamos a ver que se llama la fiesta de los tabernáculos, y así sucesivamente hay diferentes fiestas. Pronto, en este mes, vamos a celebrar una muy importante, que es la fiesta Rosh Hashanah, o el Año Nuevo del judío. Es importantísimo, pero eso es otro tema del que podemos hablar después. Agregar
que la fiesta de los tabernáculos, a la cual en esta escena que estamos viendo Jesús estaba dirigiéndose, está hablando de una fiesta que se celebraba donde las personas, creo que por 2 días, 3 días de fiesta, salían de sus casas con sus hijos y se iban a dormir y a vivir temporalmente por 3 días a unas tiendas como camping. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿y qué celebraban? Ellos estaban tratando de hacer un recordatorio a través de la ceremonia de la temporalidad de la vida. ¿Por qué una tienda? Porque nuestro cuerpo es una tienda. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Ahí vive Dios. Dice que Jesús dijo: yo no habito más en templos hechos por manos humanas, así que de ahora en adelante mi idea, dice Cristo, es morar en el corazón de todos los hombres. En este templo o en esta tienda, la idea de esta fiesta era que de todas las regiones de Israel bajaran a Jerusalén para acampar. Y mientras tanto dedicaban tiempo a la reflexión durante esta fiesta, recordándole la transitoriedad de la vida. Todos nosotros necesitamos recordar esto de vez en cuando. Pensamos que tenemos una vida de muchísimos años por delante y eso no es cierto. Pensamos que podemos retrasar decisiones importantes para un día me entrego, un día esto, un día voy a correr, un día hago ejercicios, un día como bien, un día tal cosa, y cuando se dio cuenta ya no hay más días. Y así es Dios. Dios nos está tratando de hacer entender de que la vida es pasajera, que la vida es temporal, que en la vida yo tengo que tomar decisiones ya. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo que uno de los grandes pleitos con mi papá era que yo siempre le decía la frase aquella que seguro las que son mamás la escuchan: ya voy, ¿verdad? Hasta que un día me dijo mi papá: se acabó el ya voy. Si usted sigue así, vamos a tener problemas. Porque siempre era ya voy, ya voy. Y siempre, ya grande, cuando me veo ante responsabilidades como de que tengo que hacer esto, tengo que entregar este informe, tengo que ir a esta reunión y me tengo que preparar, me acuerdo del ya voy. Es terrible, siempre me persigue, porque se nos pegan las malas costumbres, se nos pega eso de creer que siempre hay tiempo para hacer cosas. Al entender la temporalidad de la vida y al entender de que estamos caminando temporalmente, eso nos hace cada vez más conscientes de la necesidad de rendirnos a Dios hoy, en el momento que Dios me lo pide, no después. ¿Qué se refiere Dios cuando dice esto de rendirse a Él? ¿Qué es rendirnos a Él? ¿Qué es aceptar que ya no podemos seguir adelante sin Él? Es que Dios, aunque Dios sí tiene mucha paciencia, porque Dios ha tenido muchísima paciencia conmigo, es simplemente reconocer que ya no quiero depender de mí. Es simplemente entender que sin Él nada de lo que yo quiera hacer va a ser posible. Es cada vez más y mejor entender que yo tengo que darle espacio a Dios, darle la oportunidad para que Dios se meta en todas las áreas de mi vida. Porque cuando yo empecé la carrera de la vida cristiana, empecé a darle permiso a Dios en ciertas cosas, pero déjeme decirle que conforme avancé, el filtro, el colador, Dios lo empezó a hacer cada vez más fino. Y Dios siempre nos está pidiendo cosas. Quiero que me entregues esto, quiero que me entregues aquello, quiero que me entregues aquella mala actitud o aquella situación. Hoy tuve una conversación en la mañana que estaba tratando de concentrarme. Hay un pasaje en la Biblia que dice: airaos pero no pequéis. Hoy me tuve que airar en la mañana en una situación de negocios. Dice Dani que mejor se escondió, pero estaba yo, ¿verdad?, en el teléfono y estaba tratando de pensar: Dios, me das permiso de airarme, pero no quiero pecar, porque esta persona con la que estoy hablando, un día quiero hablarle de ti,
y quiero ser correcto. Así que yo puedo ser firme, pero no necesariamente ofender, ni tampoco decir cosas equivocadas, ni tampoco decir algo hiriente que después me vaya a arrepentir. Puedes tener una discusión seria con alguien, pero no necesariamente pasarle por encima. Es más, una vez resuelta la situación, puede haber un abrazo, un apretón de manos, mira, no te preocupes, todo sigue igual, tranquilo, y se acabó. Pero la firmeza no tiene nada que ver con el pecado. Hay áreas de nuestra vida donde posiblemente hasta hoy no hemos podido tener victoria. Hasta hoy seguimos luchando con las mismas cosas de siempre, pero Dios nos da tiempo. Dios no tiene ningún problema en esperarnos a que abandonemos la estructura para poder darnos la nueva estructura. Una vez que maduramos y empezamos a entender que aquello a lo cual nos estábamos aferrando tanto nos hace tanto daño, y que Dios me está diciendo desde hace años que se lo entregue, el día que se lo entregue, Dios me dice: ¿ves cómo se siente? ¿Ves lo que se siente depender de mí? ¿Ves que yo soy suficiente para darte toda la gracia para que camines sin esa falta, sin esa ofensa que me estás haciendo a mí? Y Dios me demuestra que era mejor vivir obedeciéndole en todo. Dios es el maestro del amor. Dios es el maestro en enseñarme cuánta necesidad tengo yo de depender en todo de Él. Así que en esta fiesta de la que estamos hablando, Dios me lleva a entender también un detalle, y es que esa tienda en la que yo vivo, que se llama cuerpo, se va a desgastar, y se va desgastando cada vez más. Me fui a subir un cerro hace poco con unos amigos que parece que son robots. En serio, iban corriendo en el cerro, y además uno de ellos iba orando. Yo no pude decir ni amén. Y entonces cuando llegamos allá, les dije: yo creo que algo me pasa en esta rodilla porque tengo un problema que tengo que ver. Solo que ahí se hizo evidente. Bueno, la tienda se está desgastando, es un hecho. Si yo me quito así, yo veo caras borrosas, veo perfectas las letras. Ya entendí que tengo que ponerme anteojos de estos de doble nivel, o sea, de viejitos, y entender que tengo que bajar la mirada y leer aquí y subirla para ver allá. Así que por eso me lo estoy quitando. ¿Cómo funciona esta tienda? Qué maravilla que esta tienda que Dios nos prestó es una máquina perfecta. Yo no entiendo cómo funciona la máquina, pero funciona perfecto. Dios sabe que tiene que enfriar el sistema porque llegó un momento del cerro, ¿verdad?, donde los motores internos se iban calentando tanto que Dios dice: active el sudor. Y empecé a sudar y empezó a refrescar con el viento. Qué increíble los sensores que puso Dios. Todos, de paso, han servido para que todas las obras ingenieriles que hoy existen, llamada tecnología, sea simplemente una simulación de la máquina perfecta de Dios. ¿Saben quién inventó las cámaras de alta resolución más perfectas? Dios. Se llaman ojo. Son perfectas. Y así sucesivamente, el sistema de presiones que hay, todo este bombeo del corazón, las arterias, las venas, la sangre, lo que sucede, etc. Todo eso después se lleva a la ingeniería para hacer inventos. Es una máquina maravillosa, pero como les dije, se va desgastando. Otra cosa que nos dice qué tanto tiempo ha pasado, recuerdo que me dejaron de decir muchacho y ya era el don, señor. Bueno, a Ani le dicen señora, señorito, perdón. Y yo soy don Edgar. La tienda se desgasta. Sabemos que estamos de paso, de tránsito temporal,
Por eso es tan importante entender lo que vamos a leer del 10 hasta el 13. Vamos a leerlo. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Si hay algo cierto, es que la gente que no entiende las cosas de Dios, pero usted ya empezó la carrera y usted ya emprendió el proyecto de la vida cristiana, es que Jesús siempre va a ser criticado. También va a tener buenas opiniones, como dice aquí, que había un murmullo, dice, acerca de él en la multitud, y unos decían que era bueno, pero otros decían: no, él es malo, engaña al pueblo. Yo no sé cuántas veces he escuchado críticas de personas que leen la Biblia. Siempre las vas a escuchar. Que nada de eso te amedrente, que nada te haga desistir de seguir adelante en tu vida cristiana. Yo empecé en mi carrera cristiana escondiéndome de que era cristiano. Y recuerdo cuando le hablé a mi mejor amigo, escondí la Biblia en un bolso, y cuando la saqué, yo creo que pensaba que le iba a sacar una pistola o algo, porque hice así como... Y fue tan increíble el hecho de que este amigo me viera con una Biblia que me dijo así: ¿y usted qué hace con eso? O sea, imagínense, por aquello de que ustedes digan: ah, no, es que Edgar con una Biblia no es nada raro. No, era rarísimo. ¿Qué hace usted con eso? Siempre va a haber una crítica. Pero recuerden lo siguiente: la opinión más importante de quién es Jesús es la de Dios, no la de los hombres. Concéntrese siempre en qué piensa Dios de lo que yo estoy haciendo. No se detenga en qué piensa fulano, en qué piensa aquel. De todas formas, si usted agrada a Dios, como efecto cascada va a agradar a los hombres. Dice la Biblia, es necesario, dice, que primero se agrade a Dios antes que a los hombres. Por eso es tan importante ir a la Biblia y no basar nuestra opinión en lo que otros digan de Jesús. Hace poco me subí en un Uber y la persona que iba conduciendo me dio una opinión acerca de la Biblia y me dijo: bueno, pero es que la Biblia dice esto, pero él no sabía. Es más, yo ni siquiera le había empezado a hablar del tema, pero ya que lo sacó, empezamos a hablar. Y le dije algo, gracias a Dios, porque por esto de la unidad de la Biblia, de tener un conocimiento integral, aunque yo no conozco toda la Biblia, todavía me hace falta muchísimo para entender cosas. Hay cosas que no entiendo, simplemente las paso. Hay un versículo que dice: lo que lees hoy no lo vas a entender, lo entenderás después. Entonces, ese yo siempre me acuerdo de eso. No me quedo ahí que, no, ya hasta que lo entienda aquí me quedo. No, porque si no, imagínense, no avanzo. Así que cuando se encuentre algo de la Biblia que usted no entiende, siga adelante, después pregunte. Alguien lo va a entender o alguien le va a decir, pero siga adelante. Así que Jesús, sabiendo que había este tipo de diferencias o de opiniones, Él simplemente empieza a enseñar en un templo. Dice aquí en el 7, dice... no, todavía no hemos llegado al templo. Vamos a leer el 7, 14 al 15. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ok, en esta escena el mensaje se puede ver desde dos ángulos. Ves un mensaje que se está expresando de manera como lo está expresando Dios a los demás. Y hay otro ángulo, y es la forma como se está recibiendo el mensaje, el efecto que está produciendo en la gente. Y este es el mensaje que está tratando Dios de llevar al corazón. Ahorita que yo estoy aquí hablando y que estamos usando la Biblia desde que empezamos, yo estoy seguro que Dios está dirigiendo mensajes distintos a cada quien. La Biblia dice que es multiforme, se acomoda
a las múltiples formas o múltiples necesidades del corazón y del alma. Cada quien escucha lo mismo, pero recibe un mensaje distinto dependiendo de la circunstancia en la que está. Incluso yo puedo leer un versículo hoy y otro y el mismo dentro de un mes, y ese pasaje se acomoda distinto a la necesidad que tengo. Hay personas que dicen, pero ¿qué es tanto estudia en la Biblia? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto tiempo va a leerla? Toda la vida. Porque usted va a tener un maestro. Dios le va a enseñar a través de la palabra de Él todas las cosas que usted necesita en cada ámbito, en cada circunstancia, siempre de manera distinta. Dice más adelante que Él estaba hablando de su doctrina, no de la doctrina que los hombres tenían en la cabeza. Hay muchas ideas hoy de Dios que no necesariamente son correctas, pero dice claramente mi doctrina, las verdades que yo estoy compartiendo, dice Jesús, con ustedes no es algo que se me ocurrió a mí, y empieza a decir que se le ocurrió a Dios el que lo envió. Es lo que Dios quiso compartir con el hombre. El mensaje de Jesús al mundo fue algo que Dios planeó y envió un mensajero que se llamaba Jesús. La realidad es que Dios decidió llegar al corazón del hombre de la única manera que se puede llegar, y era en un acto de amor sin límite. Y esto es la cruz. La cruz del Calvario es el evento del acto sin límite que Dios planeó para que todos los hombres pudieran ver a la cruz y siempre ahí tuvieran la escena clara de qué implicó el amor de Dios para ellos. No solamente para aquel que no conoce a Jesús, ya nosotros como creyentes, siempre que estén dudando del amor de Dios, recuerden esa escena. Ahí en la cruz, ahí fue donde se pagó, ahí fue donde se cumplió lo que yo no podía cumplir. Ahí fue donde Dios pudo satisfacer todas las demandas de Dios Padre para con los hombres. Dios no está esperando que usted y yo comprendamos todo el mensaje de Jesús en un solo momento, sino que Dios está esperando que la profundidad de su mensaje, cada vez que vamos a la Biblia, vaya tocando el corazón, poco a poco, que toque nuestro corazón y nos vaya convenciendo. Lo que Dios quiere compartir con el hombre es su voluntad. De paso, y ahorita lo vamos a ver, nuestra voluntad siempre, casi siempre, contradice a la voluntad de Dios. En ocasiones coincide con la voluntad de Dios, pero casi siempre se contradice. Y ahí quiero hablar con los que ya son creyentes o tienen algún tiempo estudiando la Biblia. Deja de estar escuchando las palabras de Dios, deja de estar escuchando la enseñanza que recibes, no sé si los lunes, martes o jueves, en esa hora de estudio, ¿verdad? En esa hora que alguien que decidió ser o decidió decirle que sí a Dios y se convirtió en tu maestro, pero deja de estar escuchando esas palabras y deja de acostumbrarte a oírlas. Ustedes saben que yo me convertí con el versículo o con la historia de Nicodemo de Juan 3. Ese fue la piedra angular para mí. Y cada vez que yo iba a una reunión como estas y la persona que estaba al frente hablaba de Juan 3, yo hacía otra vez así. Ya me empezaba a dormir, porque cada vez me la sabía de memoria. Y yo pensaba en mi corto entender de que Dios ya no me iba a decir nada nuevo. Así que el consejo de hoy para ustedes: no se acostumbren a escuchar las palabras. Gracias a Dios por aquellas personas que todavía ven
un pajarito, un amanecer, un atardecer, o ven a sus hijos. ¿Saben que a mí me pasó algo increíble? Aquella ya se durmió, ¿verdad? La niña que ya se durmió, cumplió 2 años el lunes, pero andábamos unos amigos en un paseo y le cantamos cumpleaños. Y en un segundo me pasó por la mente los últimos 5 años de mi vida. Y pensé en cuánto yo quería tener hijos. Pero también pensé en cuánto anhelaba tener una niña. Además, vi la mesa y estaba llena de personas con las que yo siempre soñé estar. Vi a mi esposa, vi a mi hijo, y se me vino, no el mundo encima, se me vino el amor de Dios encima. Conmovió a la persona que estaba a la par mía, que recién me conoce, y me apretó la pierna, porque me vio, y me dijo, tranquilo, casi me dice, llore, llore tranquilo. Me dijo, tranquilo, a mí me pasa todavía a la edad de la mía que tiene 14. Por supuesto, él no estaba viendo mi corazón, él pensaba que era solamente que estaba conmovido por mi hija. Estábamos cantándole cumpleaños feliz y ella estaba con una cara, le tomé un montón de fotos y ahí le di gracias a Dios por mi vida. En un momento, gracias a Dios. Y ahora vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? Es que usted puede valorar todas las cosas pequeñas como las cosas más grandes de la vida. Que usted pueda darle gracias a Dios por un plato de comida, pero de verdad con gratitud. No se acostumbre. No se acostumbre a las palabras. No lea la Biblia como un cartón. Y si usted está como un cartón, ciérrela y dígale a Dios, Señor, hazme sensible a tu voz. Toca mi alma con tus palabras. Toca mi vida. Necesito que mi corazón se derrita delante de ti. Y dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Yo me he dado cuenta. Hay días en donde yo he estado duro ante Dios. He estado tieso, como almidonado. Y no me gusta. No me gusta estar así. Quiero vivir la vida con gratitud. Porque cuando no tienes gratitud, dejas de apreciar lo que Dios está haciendo. Pierdes la gratitud y pierdes la capacidad de asombro por las cosas pequeñas. No te acostumbres. Toma la decisión de creer estas palabras con todas tus fuerzas, y si te hacen falta, dice la Biblia que Dios dice, le da fuerza al cansado y al que no tiene ningunas. Así que puedes decirle a Dios, Señor, así como dice Isaías, dame todas las fuerzas para amarte, para creerte y para seguirte, independientemente de lo que piense cualquiera. Lo que importa es lo que piensa Dios. Tu voluntad, tu necia voluntad, no deja que la voluntad de Dios se manifieste. ¿Quieres un ejemplo? Vamos a hablar del resentimiento. La voluntad del hombre es guardar la ofensa. Me ofendieron, agarré la ofensa, abrí la gaveta más amplia que tengo en mi corazón y guardé la ofensa ahí, la cerré con llave y boté la llave. Y ahí estoy con mi ofensa. Ahí estoy amargándome todos los días, reprochando la situación siempre, con la causa que quieras, con la razón que quieras. Estás tratando de justificar tu amargura para seguir así, ofendido. Esa es tu voluntad.
pero esa voluntad no hace que veas lo que Dios quiere que veas. El día que el hombre decide que Dios lo cambie y decide hacer su voluntad, la de Dios, esa estructura tan frágil y tan débil que pudo haber hecho de mi vida la vida más amargada que te puedas imaginar, Dios la puede convertir en la mayor bendición para la humanidad entera. Cuando te conviertas de ser una persona amargada a sonreír por todo, a reírte de tus problemas, a disfrutar tus errores y a decirle al mundo que sí existe un Dios que puede cambiar a cualquiera. Si dejas a Dios trabajar en tu vida, vas a ver la obra más maravillosa que Dios va a hacer en tu corazón. Vamos a ver un versículo que para mí es clave de este mensaje y lo van a memorizar. Se los voy a tomar la próxima vez que vengan. Es más, allá afuera Farro va a estar, dígame el versículo de memoria. Dice así, Juan 7:17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, en otras palabras, dice Jesús, el que quiere hacer la voluntad de Dios, vas a verlo muy fácil. Vas a ver si lo que yo estoy diciendo es una ocurrencia mía, dice Jesús, o si fue algo que se le ocurrió a Dios. Y en realidad, la vida que tenemos hoy, que disfrutamos, llenos del Espíritu Santo, reconociendo nuestros errores y limitaciones, se le ocurrió a Dios. No se le ocurrió a usted ni a nadie. Se le ocurrió a Dios. Así que recuerden, Juan 7:17 está fácil. El que quiere hacer la voluntad de Dios, a ver, todos en contra. Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Imagínense al Creador con aquellos minúsculos habitantes de este planeta versus su grandeza y quién es Él, invitándolos y diciéndoles: ¿habrá uno que quiera hacer la voluntad de Dios? Ese Dios inmenso, poderoso, enorme, le está diciendo a esas cositas pequeñas llamadas seres humanos: les gustaría hacer mi voluntad, pero no para Él decir: wow, me obedecieron, qué bien, yo soy Dios, ríndanse ante mí. No, Dios no es así. Dios quiere hacernos felices y nadie puede ser feliz si no hace la voluntad de Dios. Todos los hombres que hacen su voluntad en tico, hacen lo que les da la regalada gana, terminan sufriendo, terminan despedazados y quebrados. Pero si nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios, va a tener éxito. Y termino con una historia, bueno, más o menos, que me impresionó muchísimo. Tengo que admitir que no conocía la historia hasta que me fui a ver la historia. Hubo un presidente en Estados Unidos que hizo esto, que, bueno, hasta la fecha todos lo recuerdan como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Se llama Ronald Reagan. Se convirtió después de un atentado que tuvo. Volvió a nacer. Y fue un hombre que los últimos años de su vida se dedicó a compartir la palabra de Dios. Esto yo no lo sabía hasta que lo vi y lo investigué. Con todas las personas con las cuales tuvo oportunidad. El día de su muerte pasaron dos cosas significativas. Él tenía 3 hijos, 2 hijos naturales y uno que había sido adoptado. Sus 2 hijos naturales hablaron mal de él en el sepelio. Hablaron mal. Pero su hijo adoptado habló de que no había tenido una experiencia más grande en la vida que tener a un papá como Ronald Reagan. Pero van a saber por qué. Él contó públicamente que su papá le había hecho 3 regalos que nunca iba a olvidar en su vida. Y dijo así, dice, textual, tal y como lo dijo, dice:
Cuando yo tenía 12 años, llegó mi papá a la casa con un caballo y me lo regaló. ¿Te puedes imaginar un niño que fue criado en ese ambiente que le regalen ese tipo de caballo? Porque además no era cualquiera. Continuó diciendo, cuando yo tenía 18, me acuerdo ver llegar a mi papá a la casa, porque no vivía con ellos, llegar en un carro último modelo convertible y me lo regaló. Y unos meses después del atentado, mi papá me invitó a viajar, dice, en el avión presidencial. Y me llevó a la suite del avión y me dijo la razón de por qué me había invitado a ese viaje. Me dijo que quería compartir conmigo cómo Cristo había cambiado su vida. Me dijo que yo tenía que volver a nacer. Este muchacho está diciendo esto en cadena nacional. ¿Usted se imagina el corazón de los que escuchaban esto? No tuvo temor de hablar de Jesús, de hablar de su papá cristiano. Ese muchacho siguió diciendo así: ese día invité a Cristo a vivir en mi corazón. Así que quiero decirles que esto es una despedida, pero no para siempre, porque yo me voy a encontrar con mi papá en el cielo. Y la otra cosa que pasó es que Ronald Reagan le pidió a su esposa que el día de su funeral tocaran el himno que habla de lo que fue su experiencia. Un himno que se llama La Maravillosa Gracia, que Arnoldo lo conoce seguro muy bien. Estaba yo buscando algo de información. Esta canción ha sido grabada más de 3,000 veces, no sé por cuántos, solamente en Estados Unidos, y ha sido cantada públicamente más, no menos, dice, de 10 millones de veces por año. Eso dicen los datos. Y es probable que sea el himno más importante, más famoso de la historia. De hecho, en Estados Unidos dicen que es el segundo himno, después del himno nacional, es el número 2. ¿De qué trata este himno? ¿Por qué es tan significativo? Y tal vez la próxima vez lo podemos cantar. Dice que lo escribió un comerciante de esclavos, quien traficó al menos 20,000 personas en su vida. Y después pueden leer la historia. Hay un video que voy a tratar de colocar en el YouTube de nosotros para que lo puedan ver. Cuando él se convierte, este hombre dijo que para un pecador como él había una gracia sin límite. Dice el himno una frase: mis miedos alivió. Si usted viene por primera vez hoy y usted está lleno de temores, o si usted ya viene seguido, ya tiene a Cristo en su corazón, pero usted está viviendo en temor por alguna situación, dígale a Dios que se los lleve. Dígale a Jesús que borre eso de su corazón. No hay nada que temer. Dios ya vio totalmente la película de nuestra vida. Y hay un versículo que dice: no te desampararé. Isaías 42, 16 lo dice así. La obra de Dios está llena de pecadores que no tenían ninguna esperanza y que Dios les dio esperanza de vida. Una vida que no tenía sentido, Dios le dio sentido. A veces pensamos que cuando nos convertimos Dios toma en cuenta las cualidades nuestras, pero a Dios no le importa eso. Dios lo único que usa de tu pasado es tu pecado. A Él le interesa que vuelvas a nacer y que lo dejes trabajar. ¿Qué tanto mi voluntad empieza a decrecer? ¿Qué tanto dejo trabajar a Dios para que su voluntad empiece a crecer? Jamás me imaginé, y ya esto lo he dicho varias veces, y seguro han escuchado a mucha gente decirlo, gente que predica diciendo que la vida que tenemos años después es una vida que nunca pasó por nuestra imaginación. Dios nos está impulsando a través de su Espíritu Santo a que dejemos trabajar
lo dejemos trabajar en nuestra vida en todas las áreas. La vida de un creyente no es una persona en un estado retrospectivo, examinándose a sí mismo o reflexionándose. Es una vida en donde dejamos trabajar a Dios y su gracia, esta infinita gracia, como la que decía John Newton en la canción de Amazing Grace, fluya en tu vida. Haz la voluntad de Dios, no te detengas, haz la voluntad, dedica todas tus fuerzas. Este mundo que vemos hoy, no crean que les falta mucho tiempo. Otra vez, en otra oportunidad hablamos de eso, pero el tiempo es corto. Puede ser corto incluso porque Dios decide llevarte pronto o dentro de un tiempo, pero no te detengas, ve en serio, porque es triste ver personas con todas las oportunidades, con una Biblia de frente, con toda la enseñanza, con todo un estudio de Biblia que puede darle todos los elementos, y por supuesto con Jesús, escuchando una y otra vez consejos, exhortaciones, cosas que Dios va a tratar de decirnos para botar estructuras. Haz la voluntad de Dios y conocerás en qué lugar estás, en dónde te encuentras. Vamos a leer Juan 7:17 hasta el 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vamos a hablar rápidamente de ser lleno del Espíritu Santo. Nos quedan unos minutos todavía. Todos los días tenemos que pedirle que nos llene. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que esperar si le pido a Dios que me llene? Puedes llegar ahora a tu casa, ahora que llegues más tarde, y decirle a Dios que te llene de su Espíritu. ¿Y qué va a pasar? La persona que experimente esto va a empezar a ver cómo cobra vida todas las cosas que está aprendiendo. ¿Saben que la palabra de Dios es vida? Cuando Él hablaba, Él expulsaba vida. Dice la Biblia en Génesis que Él, de su boca, dice, Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, dio vida. Y así todo, Él empezó a ordenar las cosas con su boca, con su voz. De su boca, dice la Biblia que Dios respira y exhala estrellas. Todas las que usted ve en el firmamento salieron de ahí. Así que sus palabras son vida. Pero además, si usted le dice a Él que lo llene de su espíritu, cuando usted vaya a leer, usted va a percibir la vida de lo que usted está aprendiendo. La palabra de Dios va a empezar a ocupar el lugar que tiene que ocupar en su corazón. Se va a empezar a guiar la persona a través de esto. Va a ser como Dios un sendero por donde usted va a caminar seguro. Va a empezar a experimentar gozo en su relación con Dios. Y esto lo va a llevar a compartir a Jesús con muchos. Esto que ven aquí es un folleto que dice el mensaje de salvación. Creo que es la primera vez que lo digo aquí. Esto ustedes lo pueden adquirir. Nosotros los vendemos a un precio razonable, cómodo. Compre un paquete, salga a la calle, póngase la mascarilla, ¿verdad? Y dígale a la persona que ve al frente, al del Uber, al del banco, en el súper, dígale, Jesús lo ama. Me gustaría regalarle esto. Yo hace 2 semanas, por la razón que te quieras imaginar, Dios hizo un ajuste en mi corazón y saqué los folletos que tenía en una gaveta y empecé a regalarlos. Hoy se los estoy dando a todos los que puedo. Incluso fui a un lugar y ya la persona que me estaba subiendo las compras, porque me subió una papaya, una sandía y otras cosas,
Y ya se iba a ir y le dije, espérese, espérese, le quiero regalar algo. Cuando usted le dice algo a alguien así, siempre se devuelve. Es curioso cómo funciona la palabra regalo. Y vuelve a ver así, y le dije, esto vale más que cualquier cosa. Léanlo. Otro día me fui a cortar el pelo, y mientras el muchacho me lavaba después del champú de que le cortan a uno, y me estaba ahí, me empezó a contar sus penurias. Yo estaba acostado y le dije, al final me gustaría que hablemos. No le dije ahí porque por si acaso de venganza, ¿verdad? No quería yo afectar el corte. Dejé que terminara y le dije, ahora sí, podemos ir a hablar afuera. Y me dice, sí, vamos. Lo llevé al carro, saqué un folleto y le dije, Jesús cambió mi vida. Y todo eso que usted me está diciendo que le duele, de su familia, de su casa, etc., Dios lo puede cambiar. Próximo jueves viene. Y ahí estoy porque compartimos teléfonos y le dije, si quiere, estemos en contacto después de que usted se lleve esto. Toma esta decisión hoy. Tienes que nacer de nuevo hoy. Entonces me he dado a la tarea de que no es un tema de si tengo ganas, no es un tema de si se me da la oportunidad. Saque los folletos y regálenlos. Háganlo mañana. Y si no tienen, aquí tengo algunos, se los pueden llevar, se los regalo. Tengo en la casa. Y le consigo y la próxima semana los compro. Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a empezar a compartir el gozo de tu relación con Dios, lo que está pasando en tu vida, y construirá lo que se llama una vida de adoración. Adoración no es levantarse cantando y acostarse cantando, aunque sí puedes cantar. O puedes poner la música, canta en silencio, ¿verdad? Puedes hacer eso también. Haz que cantas, pero no cantas. Y puedes alabar, adorar a Dios, pero la verdadera adoración tiene que ver con una vida de entrega, una vida de creerle a Dios, una vida de fe. Dios va a construir todo eso. Otra cosa que va a pasar es que vas a empezar a apreciar tu vida. Vas a empezar a decirle a las personas que amas, que los amas. Yo me acuerdo una vez que le dije a mi papá por primera vez, sin ninguna pena ni ninguna vergüenza, papá, te amo, te quiero mucho. Y se puso así tieso, no me dijo nada. Otro día lo abracé y parecía abrazar un poste, pero luego se fue suavizando, ¿verdad? Porque el amor todo lo logra. En mi casa, la frase que más dicen nuestros niños es te amo, te amo, te amo, te amo, porque la repetimos mucho. Vas a apreciar tu vida, vas a empezar a ver precioso lo que hoy no ves precioso. Siempre estamos quejándonos. Quisiera ser más alto, quisiera tener más pelo, ya se me pasa a mí a veces. Quisiera, no sé, ser ojos azules, o quisiera aquel carro, quisiera otra vida, ¿verdad? Esa es la característica de los hombres sin Dios. Quieren cosas que no tienen. Nunca he visto una persona sin Dios diciendo, Señor, gracias porque soy así. Al tiempo, cuando Jesús entra al corazón y cambia nuestra vida, empezamos a pensar, Dios, gracias porque soy así. Así me amo, así me aprecio. Vas a empezar a darle gracias a Dios por todo y vas a empezar a estar feliz con lo que tienes y con lo que Dios está haciendo. Dios te va a permitir también tener sueños y anhelos. En Él todos los sueños son posibles. Solamente concéntrate en agradarle y seguir lo que Él te va a dar lo que necesitas, y lo que no, o lo que te puede destruir, no te lo va a dar. Lo va a alejar. Pero cuando oras, pídele así, dile, llévate lo que no sirve, quita lo que me va a estorbar, no quiero lo que no me ayude en mi relación contigo, y dame lo que va a propulsar, como si fueran unas turbinas, mi relación contigo.
Otra cosa que va a pasar, dice la Biblia que esto va a pasar, es que vas a empezar a tener una relación con los demás como nunca te habías imaginado. Esto incluye a tus enemigos, o por lo menos los que creen que son tus enemigos. Una de las cosas más increíbles de estar llenos de Dios es que Él quita el egoísmo. Empiezas a darte, a pensar en los demás más que en ti mismo. Cuando estás pensando en las necesidades de los demás, es difícil que te ofendas. Hablando de la ofensa, una persona llena de Dios es una persona plena. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios para cerrar el tema y la idea? La voluntad de Dios es así. 2 puntos. Abre comillas. Estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer para hacer eso? Solamente decirle: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu. Otra cosa es decirle que quieres su voluntad. Y dile que ya no quieres tus caprichos. Olvídate de los caprichos. O dile así: Señor, ya sabes lo que quiero, aquí está esto, pero al final que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué puedes hacer de hoy en adelante con esto de la voluntad de Dios? Número 1, buscarla. Y número 2, si no estás de acuerdo en algo con Dios, ayer veíamos un pasaje, no sé si lo podemos buscar, Amós 3:3, en el estudio. Amós 3:3. Puede ser que no estés de acuerdo con él. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Qué? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Ok, yo quiero caminar con Él, ya eso lo decidí, pero también yo quiero que Él camine conmigo. Dice: andarán 2 juntos sin estar de acuerdo. Para que yo pueda caminar con Él y Él conmigo, tenemos que estar de acuerdo. Ayer hablábamos de la confesión y decíamos que la confesión es ponerse de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso un pecado y le digo a Dios: Señor, aquí está esto no me gusta, lo acaba de hacer, aquí está, te lo pongo aquí, te lo confieso, cámbiame. Yo me estoy poniendo de acuerdo con Dios, y entonces ahí es donde podemos empezar, según Amós 3:3, a caminar juntos. ¿Andarán 2 juntos sin estar de acuerdo? No se puede caminar con Dios si no hay un acuerdo con Él. Y cuando Dios está de acuerdo conmigo, me va haciendo check, o me va haciendo, ¿cómo se llama esto? Dedito arriba. Like, exacto, me da like. A todas las cosas que van de acuerdo a su voluntad, dice Dios, like. Va porque va. Y dice Dios: ¿qué quieres que te dé? Atrévete a soñar cuando estás de acuerdo con Dios. No pienses que Dios va a ser burlado y te va a dar algo sin estar de acuerdo con Él. Jesús vino a revelar el plan de Dios. Y la voluntad de Dios es que Dios esté con nosotros, Jesucristo en nosotros, en todos los sentidos. Si vienes por primera vez y no has experimentado qué es esto de caminar en su voluntad, y todavía Jesús no ha entrado al corazón, me gustaría terminar orando por esto, para que Jesús entre al corazón y empiece a caminar junto con la persona que no lo conoce. Perdón, solamente una mano se levantó. ¿Te gustaría orar? Es muy simple. No vas a tener que levantarte ni te voy a decir que vengas aquí. Solamente te voy a explicar rápidamente que dice la Biblia que todos son pecadores, todos somos pecadores. Todos le fallamos a Dios de una o de 1000 formas. Pero dice la Biblia que con el pecado que nosotros tenemos, jamás podríamos llegar a la presencia de Él y estar de acuerdo, como dice ahí. Andarán 2 juntos sin estar de acuerdo. Así que
nuestro pecado aquí en vida, Dios planeó que fuésemos a cuentas con Él, a hacer cuentas, y le dijéramos: Señor, yo quiero estar a cuentas. No quiere decir que vas a dejar de fallar, porque eso nunca sucede, siempre vas a seguir fallando. Pero Dios quiere perdonar un solo pecado que no fue pagado en la cruz. Todos los pecados que se cometen de diario fueron pagados en la cruz del Calvario, pero hay uno por el cual no pagó, y es el hecho de que yo pueda reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Todos los hombres que mueren rechazando esta verdad mueren sin Cristo, y cuando lleguen a la vida eterna van a abrir sus ojos, pero no necesariamente van a abrir sus ojos en una eternidad con Dios, van a abrir sus ojos en una eternidad sin Dios. ¿Cuál es la propuesta? Que puedas encontrarte con ese Señor y con ese Salvador de tu vida el día que mueras. Vamos a leer Apocalipsis 3:20, y con este y dos más terminamos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, dice Dios, Jesús viene hablando atrás y dice: yo estoy aquí, dice, tocando. Todos los que tocan las puertas es porque quieren entrar. Entonces Él quiere entrar y toca la puerta de todos los hombres. Aquí habemos todos los que estamos aquí, la mayoría, Dios nos tocó la puerta del corazón un día. A mí me la tocó muy fuerte en el año 2000. Ya venía tocando un tiempito atrás, pero en el año 2000, en el mes de enero, diciembre 99, enero 2000, casi bota la puerta. Ya yo tenía que hacerme loco para no ir. Estaba tocando, pero estaba tocando muy fuerte. Y dice aquí: he aquí yo estoy a la puerta, dice, llamo. Si alguno oye mi voz y abre, dice, yo entraré a él. Y dice la frase: cenaré con él y él conmigo. Hay una relación en dos vías. Yo me alimento y él me alimenta. Cenaré con él y él conmigo. Yo me alimento de su palabra y él con su palabra va agregando vida. Primero me da vida eterna y después me da la vida en todos los sentidos. Pero él dice: yo estoy llamando, solamente tienes que abrir. Vamos a leer ahora Primera de Juan 5:12, o más bien leamos desde el 11 y después al 12. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿De qué vida está hablando? ¿De qué vida si todos estamos vivos? Bueno, la decisión se toma en vida, pero dice el que tiene al Hijo, o sea, el que dejó al Hijo, ese que estaba tocando, le abrió y entró, ese ya tiene al Hijo. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y dice atrás en el 11, léete el 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tiene vida eterna. Se está refiriendo a la vida eterna en Cristo, para siempre. Mueres mañana, pasado mañana, o en un mes, o en un año, y te despiertas en la presencia de Dios, sí o sí, porque Él lo dijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces, ¿estamos en el acuerdo? ¿Te gustaría orar? Ok, vamos a orar. Vamos a terminar. No tienes que repetir en voz alta, no tienes que decir nada. Puedes decir ahí en tu corazón, adentro, decir y repetir. Yo voy a guiarte con una oración que hice hace 20 y algo de años. Ok, vamos a orar. Señor, gracias Dios por manifestarte hoy.
Gracias por haber hablado a mi corazón, con amor, con delicadeza, con cuidado, pero sobre todo con esperanza. Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, por lo malo que hice, por todo lo que me separó de ti. Pedirte también que entres en mi corazón. Hoy entendí que has venido tocando la puerta de mi corazón y te pido que entres. Reconozco que eres ese Dios que se hizo hombre, ese mensajero que vino a traer el testimonio de vida eterna y que trajo un mensaje de paz y de reconciliación conmigo. Quiero estar de acuerdo contigo, Dios. Quiero caminar contigo y hacer tu voluntad. Quiero entregarte mi voluntad y pedirte que me salves y que me des la vida eterna. Reconozco a tu Hijo como Dios, que murió en esa cruz para pagar por mí. Reconozco que eres mi Señor y mi Salvador. Hazme fiel hasta el final y hazme fiel a tu palabra también. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Te voy a regalar pásaselo ahí atrás. Kevin y yo estamos en un proyecto que se trata de traer más de 500 Nuevos Testamentos, ¿verdad? Más o menos. Vamos a reconstruirlos y ya cuando tengamos los Nuevos Testamentos, todos los que no tengan un Nuevo Testamento nos dicen y les regalamos uno, porque tenemos 500. Dios, como les dije al principio, está siendo muy claro, nos ha dado serios problemas para transmitir las reuniones en vivo y es un mensaje para que la gente pueda venir. Así que aquí vamos a estar hasta que las restricciones lo permitan, todos los jueves 7:30. ¿Ok?